El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. ¿Qué significa la palabra vigilia? Pues no comer cosas que no se deben comer. No comer cosas que no se deben comer. Y guardar bien la vigilia. Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa la palabra vigilia? Estar pendientes de lo que nos indica Dios. Estar despierto y atento. Vigilia es estar despiertos. Sería lo contrario, de alguna manera, a estar dormidos. ¿De acuerdo? Sí. Cuando de algún modo la liturgia de la Iglesia nos propone a todos y cada uno de nosotros celebrar una vigilia, ¿no?, como la vigilia pascual o como esta vigilia de Pentecostés, lo que espera es que de algún modo nosotros estemos atentos para que en la manifestación de una gracia tan extraordinaria como la que vamos y estamos celebrando durante este fin de semana, que es el gran misterio de Pentecostés, pues podamos estar con el corazón abierto, dispuestos a acoger lo que Dios nos quiere ofrecer, siendo conscientes que mantenernos en vigilia, sobre todo cuesta ¿en qué momento? En la noche, ¿de acuerdo? Porque en la noche ¿a qué tendemos normalmente? Tendemos de alguna manera a quedarnos dormidos. Es una simbología, porque de algún modo la oscuridad trae consigo el que en algún determinado momento tengamos esa sensación de quedarnos ahí, ¿no?, en ese descanso. Pero el Señor hoy quiere que estemos, que esté despierto. Eso implica un combate, una lucha para que se manifieste la luz en medio de la oscuridad, que es lo que anhelamos y esperamos todos y cada uno de nosotros, que en el esplendor de la mañana del día de Pentecostés, todos y cada uno de nosotros, librando este combate, ¿no?, podamos acoger toda la gracia que el Señor quiere derramar en nosotros. ¿Y por qué esta introducción, Padre? Porque vamos a estar hasta el amanecer. Así de misa. No, dirás, ¿de verdad? Tened en cuenta que hemos hecho varias lecturas. Si de alguna manera seguimos el ciclo de los domingos, a ver cuándo terminamos. Pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Si fuésemos muy estrictos, realmente duraríamos toda la noche en oración, hasta el alba, hasta la mañana, pidiendo esa gracia, ¿no?, para que de algún modo el Señor derrame su bendición y sobre todo manifieste esos prodigios, eso que lo que fue testigo la Iglesia primitiva cuando irrumpió en medio de este mundo la promesa del Espíritu que Jesús había hecho a los apóstoles antes de subir a los cielos, antes de ser glorificado junto a Dios a su derecha, ¿vale? Lo que nos corresponde fundamentalmente es hacer un trabajo, ¿no?, de profundización a través de la vigilia de esta noche y la misa del día de mañana, para que seamos conscientes del papel que juega el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en nuestra propia vida cristiana. Creo que es la persona de la Santísima Trinidad con quien deberíamos tener una relación muy estrecha.
y es uno de los grandes desconocidos dentro de lo que es la percepción que tenemos del misterio de Dios. Porque es evidente que yo me digo, mi relación con Dios Padre, hombre, somos hijos de Dios. Eso implica para mí poder relacionarme con un Padre que es providente, con un Padre que es misericordioso. ¿Alguien tiene alguna dificultad en relacionarse con Dios Padre? Salvo que en algún momento no hubiésemos tenido esa figura o fuera una figura deformada, ¿de acuerdo? Más o menos todos entenderíamos el concepto de la paternidad divina, ¿de acuerdo? De la que surge o tiene origen toda otra paternidad en este mundo. ¿Queda claro, no? La relación con el Hijo, bueno, es evidente, Jesucristo se encarnó en el seno de la Virgen, vino a este mundo, conocemos su rostro, ¿de acuerdo? Ha estado con nosotros, ha compartido, nos ha hablado, nos ha enseñado, es nuestro pastor, nuestro amigo, alguien cercano. ¿Me explico? Relacionarnos con el Hijo es algo que es, creo, que lo más accesible que tenemos por su participación en nuestra propia humanidad. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿y cómo me relaciono yo con una paloma? Que es el símbolo que tenemos nosotros del Espíritu Santo, ¿no?, en la vida de la Iglesia. ¿Cómo relacionarme yo con esa persona divina de la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo? He ahí la clave del por qué tenemos que profundizar en el misterio de Pentecostés. ¿De acuerdo? Entonces, antes de que fueran creadas todas las cosas, ¿de acuerdo?, Dios ya existía. Porque Dios ha existido, existe, existirá, siempre es el alfa y el omega, ¿de acuerdo? Dios de algún modo trasciende nuestra historia, está por encima de todo. ¿Estáis de acuerdo? Pues empezamos bien. Si con eso estáis de acuerdo, muy bien. Que Dios de alguna manera está por encima de todo. Es el gran misterio de la fe. Nosotros dentro de una semana estaremos celebrando el misterio de la Santísima Trinidad. Recordaremos este gran misterio, el de Dios, en su infinita esencia divina. Sabemos por la revelación de nuestro Señor Jesucristo que ese Dios no es un Dios solitario, ¿de acuerdo?, sino que es un Dios Trinidad de personas. El Padre, el Hijo engendrado en la eternidad, ¿de acuerdo?, engendrado en la eternidad, y entre los dos una relación de amor y de donación total, que es lo que le da de alguna manera al misterio de Dios una definición y una esencia, según lo recogemos en las cartas de San Juan. Dios es amor, y quien de alguna manera nos permite aproximarnos al misterio de lo que es Dios en sí mismo es precisamente la persona don dentro de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo. Siempre recordaré, lo he transmitido, ¿no?, y seguramente lo diré el domingo de la Santísima Trinidad, ¿no?, que hay una ermita en Navarra, ¿no?, perdida por allí, y en esa ermita representan la Santísima Trinidad de una manera extraordinaria. Está el Padre, ¿no?, con el Padre en plan Padre, para que me entendáis, ¿no? Padre así, con su anciano, con su barba, sosteniendo en la cruz a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo, ¿de acuerdo? Y la paloma, que representa al Espíritu Santo, tiene un ala, una de sus alas toca la boca de Dios Padre, y la otra ala de la paloma toca toca los labios del crucificado, ¿de acuerdo? Y eso me permite a mí hacer una definición de lo que es el Espíritu Santo. Es el beso eterno entre el Padre y el Hijo, en el misterio de la Santísima Trinidad. Es el amor de Dios, lo que en definitiva nos permite, ¿no?, entender desde nuestro pobre vocabulario, cuando hablamos de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es su esencia? ¿A qué tipo de Dios de alguna manera dirigimos, digamos, los anhelos más profundos de nuestro corazón? A un Dios que es amor. ¿Eso está claro? Sí. Pues vamos aún todavía mejor. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Dios al crear, Dios creó todo lo que existe.
Todo, absolutamente todo fue creado por Dios. Fue creado por la palabra de Dios, por el aliento divino. Fue creado todo cuanto existe. Pero específicamente nosotros, los hombres, fuimos creados, según lo dice la palabra de Dios, a su imagen y semejanza. ¿De acuerdo? ¿Me podéis decir qué es semejanza? La definición de semejanza es... ¿Qué es semejanza? Algo que se parece. Bueno, es algo mucho más profundo. La semejanza significa similitud, compartir una misma naturaleza. ¿Me explico? Compartir una misma naturaleza. Nosotros de alguna manera aquí todos somos semejantes. Sí. Todos somos semejantes. ¿Semejante a esa? Sí. Sí, todos somos semejantes. Todos. ¿De acuerdo? Porque compartimos una misma naturaleza, que es la naturaleza humana. Somos seres revestidos de libertad, de entendimiento y de capacidad de amar. ¿De acuerdo? Somos mejores que una ameba. Pues sí, un poco. ¿De acuerdo? Estamos revestidos de una dignidad extraordinaria. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, tendríamos que preguntarnos dentro del conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, de esa riqueza de la que hemos sido revestidos, por la que se nos ha dado una gran dignidad, ¿qué fue lo que Dios nos compartió de sí mismo para decir que hemos sido creados a su imagen y semejanza? ¿Qué fue lo que nos dio? Su vida. ¿Y su vida qué hemos dicho que es? Amor. ¿Y cómo nos transmite ese amor? A través del Espíritu Santo. Por eso, en el otro relato de la creación, cuando Dios crea al hombre y a través de esa imagen, ¿no?, coge el hombre, modela del polvo de la tierra, ¿no?, al hombre, ¿y qué hace después? ¿Qué hizo? Sopló su aliento, el ruaj del Antiguo Testamento, el ruaj, el hálito de Dios, y a partir de ese momento el hombre adquirió vida. ¿Cuál vida? La que le comunicaba a Dios, le transmitió su propia vida. No lo hizo con los ángeles, lo hizo con los hombres. Esa es, de alguna manera, para todos nosotros la esencia fundamental de la definición de lo que somos y el por qué de algún modo somos dignos. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene problemas de autoestima? Pues recuerde esto, que es fundamental. Por cómo hemos sido creados y cuál es la fuente de nuestra dignidad. Hemos sido creados para que Dios habite en nosotros a través de su Espíritu. Y nos revista, evidentemente, de unas características, de unas gracias que son extraordinarias. ¿Vale? ¡Ole! ¿No? ¡Ole a Dios por eso! ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Pero qué pasó? Pasó que de algún modo vino la experiencia del pecado. ¿De acuerdo? En su momento, Orígenes, un padre de la Iglesia, llegó a decir que cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, como consecuencia del ejercicio de su libertad, ¿de acuerdo? Cuando le da la espalda a Dios y desobedece, la imagen se mantiene, pero perdimos la semejanza, lo cual quiere decir que el pecado original introdujo en la realidad del hombre un desorden. ¿Y por qué ese desorden se da? Porque ya el Espíritu Santo no llegaba al corazón del hombre. ¿Qué es lo que realmente produce el pecado? El pecado lo que hace es obstaculizar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dicho de otra forma, espantamos la paloma. Alguien dirá por dentro, yo la desplumo. Con la vida que llevo. La desplumo. En realidad, lo que produce el pecado es como un cortocircuito. La corriente de amor de Dios, que es la que ilumina el corazón del hombre, de repente se rompe, se fractura.
Y el hombre pierde la semejanza con Dios, y perdiendo la semejanza con Dios, se pierde a sí mismo y no encuentra la definición de lo que está llamado a ser, de lo que está llamado a vivir, de lo que está llamado él, digamos, a testimoniar a través de su propia vida, que es el amor. Y se introduce otro principio, que es el que empieza a regir el hombre, y ese principio es el de la concupiscencia. El espíritu del mundo, que nos somete al imperio del príncipe de este mundo, que es el maligno enemigo de nuestras almas. ¿De acuerdo? Porque a fin de cuentas hemos sido creados para servir. Yo soy autosuficiente. Nah. No, te engañas a ti mismo. Aunque tú reivindiques tu libertad, que nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer, ese pecado es muy viejo. Esa soberbia y ese orgullo lo único que te hace ser ese esclavo de ti mismo. Y de ahí nunca va a salir nada bueno. Nunca. ¿De acuerdo? Porque te rige otro espíritu, que es el espíritu del maligno. Como el Señor decía en algún momento, ¿no? Seguís a un padre que no es a vuestro Padre Dios. Es el padre de la mentira. ¿De acuerdo? Y en ese combate se cifra toda la historia de la salvación. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que recuperemos la semejanza, que seamos partícipes de su gracia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pretende el maligno? Que no seamos capaces de reconocer lo que nos define como hijos de Dios. Está en detrimento de cualquier proyecto de amor. Es enemigo del amor. ¿De acuerdo? Ya sabéis que cuando de algún modo en nosotros hay esa resistencia, cuando hay odio, cuando hay división, huele a azufre. Eso no viene de Dios, de ninguna manera. Eso viene del otro. Lo que nosotros debemos fundamentalmente es renovar la gracia en nuestro corazón. Y es lo que de alguna manera acompaña todo el desarrollo de la historia de la salvación y lo que le da sentido a por qué Jesús se encarna en el seno de la Virgen. ¿Qué esperaban los judíos que viniera? ¿Cómo se llamaba ese que tenía que venir? El Mesías. ¿Sabéis qué significa la palabra Mesías? Significa el ungido del Señor, el ungido, el que tiene el Espíritu para poder transmitirlo y comunicarlo. ¿De acuerdo? Porque lo puede transmitir, porque se ha asociado, ese Mesías se ha asociado a nuestra naturaleza. Y gracias a que nosotros estamos unidos a Cristo, porque se ha hecho semejante en nuestra humanidad, porque es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, a través de Cristo y a través del cumplimiento de su promesa, se ha restaurado esa herida que había provocado el pecado desde el inicio, ¿no?, de la historia de la salvación, y se ha derramado nuevamente la gracia sobre el corazón de los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hoy celebramos. ¿Importante? Sí, mucho, importantísimo. Sí. Importantísimo lo que estamos celebrando en el día de hoy. ¿Cómo se manifiesta esa gracia? ¿De acuerdo? Mañana quizás nos adentraremos en la comprensión del misterio, recordando ese prodigio, lo que pasó en el cenáculo 50 días después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, 10 días después de que nuestro Señor subió a los cielos, para que sentado a la derecha de Dios, glorificado, ¿no?, cumpliera su promesa y nos enviara al Paráclito, al Espíritu Santo, para culminar de esa manera la obra de la redención en nuestro corazón. Entonces lo que estamos celebrando es maravilloso, y además porque nos plantea evidentemente que tenemos que mantenernos abiertos a esa gracia que el Señor nos da. Tenemos que de algún modo pertrecharnos del Espíritu Santo continuamente en la experiencia de nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Todo lo que el Antiguo Testamento nos plantea acerca de lo que es la realidad del Espíritu Santo, todo de algún modo está planteado a la luz de figuras, de imágenes. ¿De acuerdo? Son figuras e imágenes, más o menos para que podamos entender
¿Qué es lo que quiere manifestar la gracia del Espíritu Santo? Hemos escuchado una primera lectura, hasta ahora va con la primera lectura, hemos escuchado una primera lectura, ¿no?, tomada del libro del Génesis sobre el acontecimiento de Babel, ¿de acuerdo? A propósito, ¿qué está en la base y en el fundamento del pecado? Querer ser como Dios. Querer ser como Dios, ser autosuficiente, independiente, ¿de acuerdo? Sí. Independiente, claro. Dios nos ha creado para estar en comunión con Él. A través del Espíritu nosotros nos ponemos al servicio de Dios, nos hacemos siervos de Dios. Pero la tentación más grande que tenemos por el veneno ponzoñoso que el maligno quiere poner en nuestro corazón es ser independiente y no necesitar de Dios. Querer ser Dios tú mismo. ¿Me explico? ¿Queda claro? Sí. En Babel, Dios les había dicho a los suyos, cuando les bendijo, dijo: creced, multiplicaos y llenad la tierra. Pero en ese momento, cuando se da la circunstancia de Babel, se ponen de acuerdo para conquistar el espacio de Dios. Porque para hacer el mal, no veas la facilidad para ponernos de acuerdo. ¿Me explico? Si aquí todos intentáramos ponernos de acuerdo para hacer el bien, ¡uf!, qué difícil que es. ¿Me explico? Bueno, pues mañana. Si vamos a hacer un ejercicio de piedad, no, que es muy tarde, no, que... Y sacaríamos pelo y tal, ¿no? Pero si el padre dice, nos vamos de fiesta, todos nos vamos. Para eso hay quórum. Para todo lo que de alguna manera es... pues para eso sí. Porque la tendencia al mal, de alguna manera, es algo que nos viene mucho más dada como consecuencia de la concupiscencia. ¿De acuerdo? Entonces, en Babel se da esa situación que de alguna manera la soberbia del hombre le lleva a intentar conquistar el espacio de Dios. Por eso construyen esta torre en sí. Es una imagen que de algún modo va ligada a la historia de cuando se redacta la palabra de Dios en el contexto de Babilonia, con unas torres que se llamaban los sigurats y que de algún modo representaban para el pueblo babilónico el ir escalando hacia lo divino. ¿Me explico? Entonces, estos querían llegar hacia Dios y conquistar el espacio de Dios. Y esa soberbia llega en algún momento a través de esa figura a generar, ¿no?, el que Dios tenga que intervenir para que de alguna manera se confundan sus lenguas y como que se cumpla el cometido que Él tenía desde el principio, y es que puedan, ¿no?, pues expandirse, ¿no?, por la superficie de la tierra. ¿De acuerdo? La confusión, la división viene dada de alguna manera como una consecuencia del pecado, de desobediencia. ¿De acuerdo? Eso va a ser muy importante porque va a ser una lectura de contraste cuando se manifieste el Espíritu Santo en Pentecostés, porque en Pentecostés sucede lo contrario. ¿De acuerdo? Se aúna nuevamente una sola lengua, ya no para ponerse al servicio, ¿no?, de la concupiscencia, sino para ponerse al servicio del plan de Dios. Y todos los que estaban en Jerusalén escuchaban en su propia lengua ese anuncio que Cristo había resucitado para salvar al hombre y de alguna manera restaurar la herida producida por el pecado en su corazón. Todos entendían el mensaje del amor, ¿de acuerdo? Transmitido a través de los apóstoles en Pentecostés. ¿Entendéis? Babel es como las antípodas, ¿no?, del misterio de Pentecostés. ¿Lo entendéis más o menos? Sí, sí. Es importante entender las figuras del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? La segunda lectura es tomada del libro del Éxodo y aquí nos centramos fundamentalmente en la teofanía del monte Sinaí, cuando Dios bajó al monte para establecer la antigua alianza con su pueblo. ¿Recordáis? Moisés con su pueblo y allí estaba, ¿no?, de algún modo el Señor que bajó en forma de nube y que se estableció en el monte Sinaí en medio de relámpagos y truenos. ¿De acuerdo? De relámpagos y truenos, que es una forma, ¿no?, a través de la cual, a través de esa imagen se plantea la grandeza de la gloria de Dios, el estruendo de la gloria de Dios, que quiere llamar tu atención, que quiere que de alguna manera, ¿no?, como que tú reacciones, ¿vale? Cuando se habla de Pentecostés, ¿recordáis que en Pentecostés dice que vino como un viento huracanado?
y que la tierra se sacudió? Que algo, ¿no?, aconteció en ese momento. ¿Qué era lo que pretendía el Señor? Despertar, reaccionar, captar la atención. Imaginaos que estamos en esa situación y de repente se da un estruendo que hace que el hombre reaccione y se dé cuenta de alguna manera de la presencia de Dios, la presencia que de alguna manera desacomoda, te saca de la comodidad, te lleva de alguna manera a reaccionar. ¿Vale? Por eso tiene esa imagen tan profunda, ¿de acuerdo? De los relámpagos, del fuego, porque el fuego también es algo interesante dentro del planteamiento del Espíritu Santo, porque el fuego purifica, en el sentido del acrisolamiento de la realidad. ¿Me explico? Acrisolar, ¿qué significa? Que de algún modo a través del fuego se purifican todas las impurezas y las cosas adquieren mayor valor. Es la función que cumple el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso de algún modo hacemos también esta lectura para recordar a través de esas imágenes la obra que el Señor realiza en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Ezequiel y Joel, vamos a hacer dos lecturas en una. Son profetas. Nosotros decimos en el credo, largo, en el niceno-constantinopolitano, que también es larga la palabra, decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas. Los profetas anunciaron que vendría de alguna manera el Señor a renovar el corazón de los hijos de Dios, dándoles un espíritu nuevo. Ezequiel nos presenta una imagen, un valle donde hay huesos secos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué representa? Representa la humanidad que de alguna manera, como consecuencia de su pecado, ¿qué cosecha en su corazón? La muerte. ¿De acuerdo? La simbología de la muerte, ¿vale? Los huesos secos, ahí. ¿Me explico? Huesos secos. Y va el profeta va, madre mía, ¿no? ¿Qué huesamenta hay aquí? Y el Señor le dice, no te preocupes. Yo de algún modo pondré en esos huesos carne, tendones, y de los 4 puntos cardinales enviaré, ¿no?, un espíritu para que estos huesos secos recobren la vida. Es el espíritu el que en algún momento produce ese efecto, porque el pecado ¿a qué nos lleva? A la muerte, mientras que el Espíritu Santo nos lleva a la participación en la verdadera vida de Dios, porque aquí todos tenemos una vida interior, una vida espiritual. Si de algún modo somos conscientes de ello, de algún modo somos conscientes también que el pecado de alguna manera nos conduce a la muerte y que la apertura a la gracia, el don del Espíritu Santo nos conduce a la vida. Es el efecto que se produce cuando renovamos nuestro corazón en gracia, ¿de acuerdo? Que es una imagen preciosa, además del libro de Joel, que también de algún modo va ligada a esta promesa del Espíritu Santo que va a renovar el corazón del hombre para que todos de alguna manera seamos partícipes de los dones y las gracias de Dios. Profetizarán, comprenderán la palabra, de alguna manera se estarán al servicio de Dios, podrán cumplir la ley. Ya sabéis que la ley era imposible cumplirla con un esfuerzo humano. Cuando se anuncia la llegada del Mesías, se anuncia que esa ley sería grabada en el corazón. ¿A través de qué? A través de la participación del Espíritu. Una promesa que de alguna manera también, ¿no?, va ligada a otra imagen, que es el agua, cuando se habla de un agua pura que nos purificará de todas nuestras inmundicias, que es la que utiliza el Señor en el Evangelio, ¿de acuerdo?, del día de hoy. O sea, por tanto, el Espíritu Santo es fuego, es relámpago, es terremoto, son figuras, todas y cada una figuras para entender la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos quedamos finalmente con la última de las figuras, la paloma. ¿Y de dónde viene lo de la paloma? Bueno, ya sabemos qué pasó en el Jordán. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán, dice que la confirmación de que Él era el ungido del Señor para reconocer la misión del Bautista, Él tenía que señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo se dio cuenta Juan el Bautista? Porque una paloma se posó, ¿no?, sobre el Señor, ¿de acuerdo? Y alguien dirá, ¿y por qué?
¿Por qué Juan el Bautista, cuando ve la paloma, dice, esta es la nueva creación? ¿Qué tiene en su cabeza Juan el Bautista cuando asocia la imagen de la paloma a una vida nueva y a una creación nueva? ¿Qué tiene en su cabeza? El diluvio. Tiene en su cabeza el diluvio. Porque ¿sabéis cuál fue el signo de que sobre la faz de la tierra había empezado la vida? Ah, Padre, porque llegó la paloma con la ramita de olivo. Para nosotros, para muchos de nosotros, es una imagen que representa la paz. ¿De acuerdo? Representa la paz, pero desde un aspecto teológico representa una vida nueva, la justificación que Dios obra para devolvernos la gracia que habíamos perdido como consecuencia del pecado, que eso trae consigo como fruto la paz. Por eso la paz, de alguna manera, solo se consigue a través de la conversión del corazón del hombre. ¿De acuerdo? La paz no es ausencia de guerra. La paz es que el hombre sea capaz de reconocer su dignidad y que pueda de alguna manera abrirle el corazón a Dios para que obre conforme a su voluntad. Porque el primero de los frutos que se produce es la paz. ¿Queda claro? Estas lecturas nos han hecho nos han dado esta apreciación. Nos queda la carta a los Romanos, que es la última de las epístolas que hemos leído. ¿Veis cómo me estoy portando bien? Me estoy portando muy bien, ¿eh? A las 7 de la mañana a las 5. Alguien habrá rezado, por favor, dar el Espíritu Santo al Padre. Habría que poner otro don, el del resumen. En la carta a los Romanos, hoy escuchamos cómo San Pablo, ya en la reflexión que hace de la experiencia de la vida de la Iglesia después de Pentecostés, se da cuenta San Pablo que todo aquel que abre su corazón a Cristo y a través del signo del bautismo, el signo del agua, confiesa y acepta de corazón la salvación que Dios le ofrece, la gracia de Dios se manifiesta en su corazón. Y dice San Pablo, como que desde dentro del corazón, con gemidos inefables, dice, porque claro, no provienen de nosotros, ¿me explico? Cuanto mucho los gemidos inefables serán los de cuando tienes hambre, pero no son esos, son los gemidos inefables del Espíritu dentro de tu corazón que reproducen en ti una palabra hacia Dios. Abba, Padre. ¿Qué es lo que hace el Espíritu entonces en ti? Te ayuda de alguna manera a identificar claramente que eres hijo de Dios. Te reviste de dignidad. Te ofrece la posibilidad de ser partícipe de una vida que se concreta en frutos. Y San Pablo lo reconoce en su vida y en la vida de todos los que le han abierto el corazón a Cristo. Que de repente eso, que había sido la gran deuda de toda la antigua alianza, la incapacidad de llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios, de repente se estaba dando como consecuencia de algo que no provenía de fuera. ¿Me explico? Porque nuestra religión no es una religión de libro, ¿de acuerdo? Sino que de algún modo procedía de algo de dentro del corazón del hombre. Un dinamismo interior. Ese dinamismo interior es el que finalmente nos permite entender el dinamismo de la gracia. ¿Y por qué tenemos vida espiritual? Porque el Espíritu Santo es el que nos empuja, el que nos ayuda a desarrollar todas aquellas acciones que de algún modo reproducen en nosotros la imagen de la humanidad perfecta, que es Cristo mismo. Por eso dice San Pablo que el Espíritu Santo lo que hace es reproducir en nosotros la vida de Cristo, para que tengamos sus propios sentimientos y sus propios pensamientos. Entonces la tarea del Espíritu Santo para contigo, cuando se derrama sobre tu corazón, es perfeccionar esa obra de Dios en ti para que tú seas reconocido como hijo de Dios. Es una obra cristificante y cristiforme. O sea, modela en ti y trabaja dentro de ti la perfecta humanidad del Verbo. ¿De acuerdo? Sí. Y eso no es posible por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Por eso necesitamos las virtudes y por eso necesitamos los dones, que es lo que nos transmite y nos comunica el Espíritu para poder de alguna manera reproducir en nosotros la vida de Cristo.
¿De acuerdo? Entonces, es la súplica que hacemos en esta noche. ¿De acuerdo? Ya de algún modo nos han dejado la semblanza de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Que son los dones son lo más perfecto. Apuntáis alto, ¿eh? Los dones es lo más perfecto. Tenemos virtudes y dones. Las virtudes nos perfeccionan en nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Para empujarnos y realizar acciones que sean conformes a Dios, ¿vale? Pero para alcanzar la humanidad de Cristo necesitamos un plus, necesitamos una perfección que nosotros no tenemos en nuestra propia naturaleza. ¿Quién nos ofrece esa perfección? Los dones del Espíritu Santo. Por eso es lo que pedimos en esta vigilia. Por eso hemos hecho este ejercicio. Claro, no sé si fuimos capaces de escuchar atentamente la explicación que iba haciendo Javi de cada uno de esos dones y la importancia que juegan en nuestra vida. Si me dierais permiso, yo aquí vamos. Pero sé que alguno está diciendo, Padre, tenga piedad y misericordia de nosotros. Mañana yo continuaré, muy probablemente en la misa del día, ¿no? Intentaré de alguna manera profundizar en lo que son los dones, las virtudes y los dones y los frutos del Espíritu Santo. Pero es importante, muy importante, que hoy le pidamos al Señor simple y llanamente lo que tenemos que pedirle. Que nuestro corazón se abra, que tengamos disposición, que de algún modo lo acojamos y que no tengamos miedo de dejarnos conducir por el Espíritu. ¿De acuerdo? Porque el Espíritu nos conduce por un camino que va perfeccionando y nos va santificando. Y perdonadme, ese camino no es un camino... ¿me explico? Ay, sí, me llevará a la 9ª morada de Santa Teresa de Ávila. No. Eso... Vamos. Eso después. En principio, la acción del Espíritu Santo en nosotros es de purificación interior. ¿Por qué? Porque tenemos, como lo hemos dicho en la secuencia, tenemos un espíritu indómito. Aquí todos sabemos que la cabra tira al monte. Que el trabajo que el Espíritu Santo tiene en nosotros es un trabajo exigente. Porque no somos dóciles. Porque ponemos resistencias. Porque cuando el Espíritu Santo nos habla, ¿me explico? Nos hacemos los longis. ¿Me explico? ¿Longis se dice aquí? No sé si se dice así. Longis se dice... ¿Eh? ¿Cómo? No. Hay que permitir al Espíritu que obre en nuestro corazón. La súplica que hacemos, que la resume la secuencia, ven Espíritu Santo y renueva, ¿no?, en nosotros los dones, el amor, saca de nosotros lo mejor. Es cierto que la humanidad puede sacar lo peor de sí misma. ¿Me explico? Este año yo estuve en Auschwitz, en Polonia, y uno recuerda, ¿no?, hasta dónde puede llegar la humanidad si se deja arrastrar por aquello que de alguna manera está o determina, ¿no?, fundamentalmente el vivir con el corazón oscurecido por el pecado. ¿De acuerdo? Como humanidad hemos fracasado muchas veces por no permitir que el Espíritu de Dios habite en nuestro corazón. Pero hermanos, la santidad de los mejores hijos de la Iglesia, aquellos que nos han precedido y que de algún modo han confiado en esta promesa, la han acogido y nos han mostrado que también podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, hoy nos da esperanza y nos permite a través de esta súplica decir: Señor, ven, ven y trabaja todo lo que tengas que trabajar en mí para que yo pueda alcanzar esa meta, la meta de la santidad a la cual estamos llamados todos los que estamos aquí. Como lo decía el profeta Joel, todos estamos llamados a testimoniar, a ser profetas en la nueva alianza. Y la profecía aquí no es, ¿me explico? La profecía aquí no es adivinar el futuro. ¿Me explico? La profecía no es: yo creo que tú vas a ir a la playa muy pronto. Claro. Pero por supuesto, ¿me explico? No. La profecía, de alguna manera, en la nueva alianza no es adivinar el futuro. De hecho, eso es pretencioso y no viene de Dios. A nosotros el Señor nos invita a vivir el día a día, confiando plenamente en el cumplimiento de esta promesa y asumiendo que la profecía consiste fundamentalmente en transmitir y comunicar la gracia de la salvación, ser testigos de la obra de Dios en nosotros.
Y es lo que de alguna manera pues pienso que podemos asumir con una mayor responsabilidad de nuestra parte, ¿vale? Porque claro, alguien dirá, me ha convencido el Padre y quiero acoger el Espíritu Santo en mi corazón. Ah, muy bien, pues entonces necesitamos fortalecer todas aquellas cosas que nos permiten a nosotros acoger el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esas cosas? Fundamentalmente los sacramentos, y entre los sacramentos la Eucaristía, porque la Eucaristía es la fuente más grande de Espíritu Santo que hay en la Iglesia. ¿Me explico? El Santísimo Sacramento es en realidad alimento espiritual. ¿Qué contiene? La gracia. Y la gracia en toda su potencia en sí. Pues tenemos que aprender a darnos cuenta de la necesidad de la vida sacramental. A través de la palabra también nos llega a nosotros, lo han dicho, ¿no? Cuando hemos hecho la introducción de la palabra en la misa, que la palabra de Dios también nos permite, ¿no?, ir acrecentando la presencia de la gracia en nuestro corazón. La oración es fundamental para poder entender, ¿no?, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no oramos, ¿cómo vamos a saber realmente qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? La docilidad, lo importante que es ser obedientes, de permitir que todo lo que el Señor pone en nuestro corazón seamos capaces, ¿no?, en algún momento de ponerlo al servicio y al discernimiento de la Iglesia en sí, que tiene el cumplimiento de esa tarea, ¿vale? Nadie puede ir por libre. Aquí tenemos que ser conscientes de la necesidad, ¿no?, de comprender que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a ser siervos. Así que vamos a pedir especialmente que con todas estas herramientas de gracia que el Señor nos ofrece, podamos revitalizar y fortalecer la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Se la vamos a pedir a la Virgen. La Virgen, ¿cómo la llamó el ángel? La llena de gracia. ¿Qué significa eso? ¿Que era muy graciosa? No. También, probablemente, también. Pero la Virgen está llena de gracia porque está llena del Espíritu. Porque en esa, era inmaculada, evidentemente, en esa tierra fecunda era donde iba a brotar la semilla de la nueva humanidad. ¿Me explico? La llena de gracia nos recuerda a través, ¿no?, de su vida y a través de sus virtudes cómo podemos de algún modo estar dispuestos a acoger la gracia del Espíritu Santo. Como ella misma lo dijo, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es de Espíritu Santo y de unción. Así que se lo vamos a pedir especialmente a ella, ¿de acuerdo? Y por favor, que a nadie se le ocurra en algún momento ligar lo que es el Espíritu Santo a una energía. ¿Me explico? Que a nadie se le ocurra, de corazón, que a nadie se le ocurra pensar que el Espíritu Santo es como una energía que de alguna manera nos conecta con lo absoluto. Ese sincretismo religioso que nos viene muy desde Oriente y que de alguna manera, ¿no?, como que intenta mezclar los conceptos, lo que de algún modo relativiza fundamentalmente es la consideración personal del Espíritu Santo y la labor que cumple dentro de nosotros desde el dinamismo del amor, ¿de acuerdo? No son conceptos iguales, no os dejéis engañar, ¿vale? No os dejéis. El Espíritu Santo no es una energía, es una persona divina que quiere de alguna manera morar en tu corazón y que quiere tener una relación contigo de comunión, de vida y de amor, ¿de acuerdo? Por eso impulsa, la palabra técnica que utiliza el Evangelio es dinamis. ¿Sabes qué es dinamis? Dinamis es un motor. ¿Y qué hace un motor? ¿Qué hace un motor? ¿Qué hace el motor? ¿Qué efecto produce? Pues el contrario. Impulsa. Ya sabéis que la palabra llama al Espíritu Santo el Paráclito. Alguno lee paralítico. Es lo contrario. Dinamis.
fuerza, valor, creatividad, lo que no puede ser el maligno. ¿Me explico? Es lo que tiene de alguna manera el Espíritu en el corazón del hombre. Se lo vamos a pedir con mucha fe por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Rocío de Pentecostés. Que el Padre estaba esta semana en el Rocío, así que pues le pedimos esa gracia a nuestra Madre del Cielo para que ella interceda por nosotros. Mañana empezaremos la reflexión precisamente considerando cómo las puertas estaban cerradas porque los apóstoles tenían miedo y sin embargo estaba la Virgen ahí perseverando con ellos en la oración. La puerta a través de la cual entra el Espíritu es la Virgen. Acordaos de eso para que la tengáis presente, para que ella interceda, para que la gracia se manifieste en nuestro corazón. Que así sea.